Apreciados hermanos, les damos la bienvenida a este nuevo repaso de lección, la lección titulada La Fe. Es para nosotros un gusto estar acompañándolos nuevamente después de tanto tiempo en este panel, ¿no? Ladiesita, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, querida Dalia, muy bien, gracias a Dios. Perfecto, bueno, entonces para iniciar con el repaso de nuestra lección, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo y vamos a leer el versículo que nos tenía el Señor para esta semana. ¿Listo? Ladiesita, si es tan amable, por favor, oremos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, nuevamente estamos aquí dándote gracias por esta oportunidad de estudiar la lección de escuela sabática. En este momento te pedimos que el Espíritu Santo esté con nosotros, guiándonos, dirigiéndonos y que pueda dejarnos el mensaje que quieres que guardemos con nosotros, Señor. Amén. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Amén. Bueno, esta semana el versículo lo encontrábamos en el libro de Hebreos 11, el capítulo 1. Y nos dice, la fe es la certeza de lo que, de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Ladiesita, ¿qué piensa usted acerca de esa palabra certeza? Relacionándola con la fe, ¿no? Obviamente. Pues es algo, digamos que no tan fácil, ¿no? Sí, sí, Tener sí. esa certeza porque es algo que uno no ve y es Sí, algo que uno espera. sí, sí, Pero sí. creo que precisamente por eso es fe y creo que se tiene que, cuando uno tiene la certeza de algo, es porque ha tenido una experiencia Sí. anterior y dice como, bueno, antes ha pasado esto, es muy probable que pase esto ahora. O porque conoce a alguien, Sí, sí, sí. como digamos si un niño que el papá le dice, si se porta bien, le voy a dar un helado. Sí, sí, sí. Y si el niño ya antes se ha portado bien y el papá le da un helado, pues el niño tiene la certeza cuando el papá le dice eh, una nueva vez, si se porta bien le voy a dar un helado, pues el Sí. niño sabe que el papá cumple y por eso, Sí. pues ahí vemos la palabra certeza, ¿no? Sí. Tiene la certeza, aunque no lo esté viendo ahora, pero sabe que lo va a recibir porque conoce a su papá y confía en que él va a cumplir lo que dice. Creo que eso tiene que ver mucho con la fe, ¿no? Sí. Necesitamos conocer a Dios Uh-huh. para ejercer la fe. Uh-huh. Si no conocemos a Dios, es muy difícil ejercer fe. Aunque hay casos de casos, ¿no? También he escuchado historias de personas que eran ateas y le dicen a Dios sinceramente, Dios, si existes, sálvame, ayúdame, y Dios les ayuda y desde ahí ellos empiezan esa carrera de la fe y esas personas son mejores que Sí, nosotros que probablemente llevamos toda la vida en la iglesia. claro, y es que Dios conoce el corazón de todas las personas. De hecho, incluso en la lección, bueno, ampliando un poco la situación, no sé por qué nosotros los seres humanos seremos tan así, tan dudosos. Seremos de que como que hasta no ver, no creer, infortunadamente. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una relación con el Señor, nos pasa como nos decía la lección respecto al Wi-Fi. Es algo que no vemos, pero nos llega la señal y recibimos un beneficio de eso. El beneficio, yo digo que por encima de todas las cosas es la paz que el Señor nos da en medio de situaciones complejas. Para mí, esa palabra certeza significa la garantía de que nada más y nada menos el creador del mundo, el que para nadie, nada de él es imposible, nos va a dar las cosas conforme a su voluntad y conforme a nuestra relación con él. Bueno, ampliando un poco más acerca de la lección, el día domingo nos hablaba acerca de una situación compleja que era solo dame una señal. Esa situación que se presentó con uno de los apóstoles del Señor, con Tomás, luego de su resurrección y de situaciones que sucedieron en donde Tomás le dice, eh, eh, dichosos, donde el Señor le dice, dichosos los que no vieron y creyeron. Qué complejidad, ¿no? A veces nosotros retamos al Señor en eso y podemos llegar a caer en situaciones complejas, ¿no? Yo quiero que vayamos a lo que nos dice Marcos 8, del 11 al 12, para poder ampliar un poco más acerca de esto. Marcos 8, Sí, de 8 al 12. 11 al 12. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Él, gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Totalmente cierto. Y mira que en ese momento
muchos estuvieron con el Señor Jesucristo y no quisieron creer en Él. A estas alturas de esa situación, de ese hecho, ya el Señor Jesucristo había demandado muchas señales, ya habían sucedido milagros, ya dice las Santas Escrituras que había sucedido lo del bautismo del Señor, donde se reunió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Más de esas señales pedían a aquellas personas que profesaban tener una fe en Cristo. Y eso me hace meditar muchísimo nuestra situación aquí en la iglesia, Ladycita, porque el Señor nos ha brindado muchísima luz para la honra y la gloria de Él. Pero ¿cómo está nuestra fe realmente? ¿Y cómo va a ser probada esa fe en situaciones más adelante? ¿Si realmente creemos o solamente estamos siendo unos doctos de la ley como lo hizo el pueblo de Israel en ese tiempo? De hecho, la cronología de la lección empieza primero con aquellas personas que estaban dentro de la iglesia y va hablando de las que no están en la iglesia, ¿no? Del pueblo de Israel, luego habla de la cananea, luego habla del centurión y todas esas cosas. Entonces nos da un ejemplo de lo que debería ser. No sé su merced qué piensa acerca de esa situación, Ladycita. Pues bueno, ese día la lección venía hablando, venía también como con una pregunta, ¿no? Como que en qué oportunidades tu fe ha sido probada. Y entonces yo creo que muchas veces nosotros tenemos situaciones que nos llevan a confrontarnos y decir como todo lo que yo aprendí cuando era pequeña realmente es cierto. No sé si ya tengo una experiencia, pero pues a mí me pasó cuando me enfermé. Esa enfermedad fue bastante dura emocionalmente, tuve que parar todo. Y ahí a veces uno podría decir, pero ¿por qué si yo era muy juiciosa haciendo ejercicio, estaba intentando llevar una alimentación muy sana y me enfermé? Y uno podría decir, ¿por qué Dios, si yo he estado juiciosa? Pero este es un mundo de pecado, ¿no? Y a veces lo único que nos queda en esas situaciones difíciles es aferrarnos a la fe, a lo que hemos creído. Que más adelante, al final de la lección, hablaba de Hebreos 11, y entonces nos decía que muchos héroes de la fe no vieron el premio aquí y fueron maltratados, pero ellos se fueron creyendo que tenían un premio mejor. Yo creo que eso también tenemos que hacerlo nosotros aquí cuando tenemos situaciones difíciles. En vez de alejarnos de Dios y pelear y decir por qué, si yo hice esto, lo otro, saber que el mundo es de pecado y que si Dios protegiera a toda la gente que dice seguirlo y amarlo, entonces todo el mundo lo seguiría por miedo, por tener un beneficio, más no porque realmente lo ame. Pero cuando somos probados en la fe, como Dios hizo con Job, se sabe quién realmente lo sigue, porque de verdad lo ama, o porque Dios me cuida, porque Dios me bendice, ¿sí? Totalmente. Esas cosas. Y la fe, como venía diciendo la lección, tenemos que desarrollarla ahora en estos tiempos de paz. Como decía la lección, tener una relación con Dios, estudiar su palabra, para que cuando vengan esos momentos que nos van a sacudir, poder estar firmes, que el Señor nos ayude. Sí, yo creo que en este día nos deja una reflexión muy grande, y es el por qué nosotros no debemos callarnos. Y es que a través del testimonio muchas más personas acrecientan su fe. Y esa es una razón muy grande para comprender lo que nos dice, de hecho, la lección. Dios no nos dice que tengamos una fe ciega, pero es que ¿por qué vamos a tener una fe ciega si grandes obras ha hecho el Señor en nuestras vidas con el simple hecho de darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de situaciones complejas? Yo creo que su merced se preguntaba, pero Señor, yo he tratado de vivir una vida bajo los preceptos que tú nos das, con la alimentación adecuada, con el ejercicio adecuado. ¿Por qué? De pronto, ¿no? Sí, en algún momento lo pregunté, pero después dije como, no voy a responder eso, sino voy a confiar, porque no me quedaba de otra, si no me iba a deprimir. Y ves lo bonito que es Dios y lo maravilloso, que pese a esa circunstancia que tú viviste, te dio paz, te dio tranquilidad y te dio la certeza, y hoy afortunadamente estás aquí con nosotros acompañándonos. Bueno, el siguiente día el Señor habla acerca, ya lo que yo te contaba, la cronología dice primero el pueblo de Israel y luego van las personas externas, ¿no? Estábamos hablando acerca de la mujer cananea y nos habla el relato acerca del siervo del centurión, ¿no? En el tema de la mujer cananea,
me llama mucho la atención que fue una mujer persistente, que pese a la situación, el argumento que le dio el Señor, primero fue una mujer de fe, porque no había tenido un contacto con el Señor, pero a oídas. Había escuchado. Exactamente. Por eso es importante que nosotros siempre estemos dando testimonio de lo que el Señor está haciendo con nuestras vidas, para que otras personas tengan esa oportunidad de escuchar. Entonces, claro, y la fe, la Biblia dice que la fe viene por el oír. Exactamente, dato curioso e importante. Además, esta mujer había escuchado, el Señor le dice, curiosamente le dice no, pero por algo, porque nosotros sabemos por qué, necesitaba demostrarnos cuál era la fe de esta mujer. Y que fue muy feo. O sea, a mí me hubiera hecho así, yo hubiera hecho como, bueno, chao, me voy. yo no sigo insistiendo. Sí. Pero la fe de esta mujer, porque hay otro dato curioso, que es que era un lugar donde había un prejuicio grande, comenzando porque esta mujer no era judía, no era del pueblo judío, y en ese tiempo todos eran como, los judíos somos los únicos, la salvación es solo de los judíos, los de afuera no están salvos. Y aparte era mujer, que en ese tiempo era también que una mujer se acercara a un hombre, pero ella se da cuenta en la Biblia de Andrews, en los comentarios de la Biblia de Andrews, a mí también me causó curiosidad, porque Jesús le dijo así como tan feo eso. Entonces decían que al Jesús decirle así, no le cierra la puerta. Y entonces ella, muy inteligente, se da cuenta y dice, hay esperanza para mí también. Y por eso le pide, Señor, no me interesa. Hermoso. Y es que realmente sabemos que la situación en sí tenía un contexto más amplio. El Señor quería demostrarle a los demás que ella tenía mucho más fe que los que la estaban siguiendo. Entonces es muy bonito, y además ver la persistencia de ella. Por otra parte, en Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10 nos habla acerca del siervo del centurión. Y yo quiero que leamos especialmente el versículo número 9, es decir, Lucas 7, el versículo número 9. ¿Qué nos dice ahí acerca de esa situación? Lucas 7, 9 dice así: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué hermoso, ¿no? Es un relato bastante diciente. Sí. Este hombre, ¿cómo crees la experiencia de este centurión ahí pidiendo por otro, ni siquiera por él, pidiendo por otro? Y además, ese acto de humildad y ese acto de credibilidad plenamente con el Señor, ¿no? ¿Qué piensas tú de esa situación? No, me parece muy bonito porque volvemos a decir, la Biblia en el versículo 3, en Lucas 7:3 dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, estaba otra vez desarrollando la fe. Lo que decía Dalia, compartir testimonios es muy importante porque eso desarrolla la fe de otros. Primero me llamó la atención porque el Señor sabía que él no era, el centurión sabía que él no era digno de que Jesús entrara a su casa. Él pensaba eso, pero como sabemos, Jesús amaba ir a la casa de los pecadores para llevarles salvación. Pero es como la reverencia que tenía este centurión, que era un hombre con mucho poder, con muchos hombres a cargo, y podría haber sido prepotente y decir como, hágame el favor o tal cosa, pero él mismo le dice, no soy digno de que venga, solo oí la palabra y él se va a sanar, y él hace como la analogía, ¿no? Yo tengo hombres a cargo y yo hablo y ellos lo hacen. Entonces él reconocía la autoridad de Jesús y decía, tú también lo puedes hacer. Y es que en ese tiempo, como Jesús era judío, si entraba a la casa de este gentil y que aparte era oficial romano, iba a quedar impuro. Entonces es como ver el corazón bonito que tenía este hombre y la humildad que tenía también. Sí, y date cuenta date cuenta que ahí el Señor Jesucristo nos reafirma lo que yo te decía ahorita hace poco. ¿Cuánta luz podemos llegar a tener nosotros? Y realmente el pueblo adventista tiene la fe que el Señor nos indica que debemos tener. Hay otro dato importante, y es algo que es real, Leidicita, en nosotros los seres humanos, en muchas ocasiones la fe va en contra de la lógica, ¿no? Porque muchas veces creemos, hay mucha gente por fe que cree que ante una situación catastrófica como lo puede ser una enfermedad compleja y mortal, la ciencia pudiera llegar a decir, no hay cura, no hay nada más que hacer. Sin embargo, entra el Señor, que es el Todopoderoso, y nos da una enseñanza acerca de esa oportunidad que da a las personas, ¿no?
Entonces es otra situación que me lleva muchísimo a analizar porque yo me veo muy envuelta en situaciones complejas de salud y ver argumentos sólidos podría llegar incluso a hacerlo a uno dudar. ¿Será que sí hay posibilidad? ¿Será que no hay posibilidad? Sin embargo, la voluntad del Señor es por sobre todas las cosas y para Él no hay nada imposible, Lady. El siguiente día nos hablaba acerca de que la fe no es un sentimiento y es totalmente cierto, ¿no? En muchas ocasiones, a mí me parece curioso ver muchas imágenes o muchos videos en donde salen algunos hechos que son, que parecieran que fueran milagros, ¿no? Y son de personas llevadas por el sentimiento, los sentimientos, y consideran que eso hace parte de la fe. Pero el mismo libro de Efesios, en el capítulo 2, el versículo 8, nos indica qué es lo que es la fe. Si quieres, vamos a buscarlo. Efesios 2, 8. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, a partir de esto, ¿qué consideras que es la fe, mi querida Lady? Pues yo lo resumí, de hecho lo escribí grande, sí, claro, la Biblia aquí nos dice que es un don de Dios, ¿cierto? Por la fe, por la gracia somos salvos por medio de la fe. Si creemos que vamos a ser salvos, amén, la gracia que Jesús nos da nos hace salvos, ¿cierto? Sí. Y esto es un don de Dios, no viene de nosotros. Ajá. Y al tener fe, nosotros obedecemos y esperamos en Dios. Mucha gente dice como, no, pues por la gracia yo me salvo, entonces yo puedo seguir viviendo la vida como yo quiera y de todas formas una vez salvo, siempre salvo. Pero no, al tener fe, entonces vamos a obedecer. Todo lo que Dios nos dice que hagamos, lo vamos a obedecer. Mira, yo tengo aquí que la fe es una confianza activa, es decir, que se va construyendo constantemente. No podemos tener fe si no tenemos una relación constante con Dios. Y eso se da a través del estudio de la palabra del Señor cotidianamente. La fe también es, acrecentar esa fe nos lleva a que tengamos una buena relación, una buena experiencia y demos un testimonio adecuado con nuestros semejantes. Además, la fe es esa relación con Cristo, que más adelante vamos a hablar cuál era la relación que él tenía y esa fe de Jesús de la que nos habla en Apocalipsis, ¿no? La fe es una respuesta humana impulsada por el Espíritu Santo y es un dato muy importante. No podemos, o sea, no es como que si la fe nos llegue y ya, no. Es a partir de la presencia del Espíritu Santo que el Señor nos brinda este don para creer en todas sus maravillas y sus obras, ¿no? Al final nos dice, y es algo que los seres humanos también nos acompleja o digamos que nos pone muchísimo en duda, y es el tema de que los sentimientos nunca deben dominar nuestra experiencia religiosa ni nuestra relación con Dios. Esto nos lleva a pensar que pese a circunstancias complejas de la vida, nosotros no podemos desfallecer en la fe, porque el Señor por una u otra razón pondrá esa situación y en ocasiones incluso es para acrecentar la fe de los que están alrededor nuestro. Pasando al siguiente día, hablamos de el paseo de la fama, ¿no? De la fe. De Hebreos 11 nos hablaba acerca de aquellas personas que tuvieron esa confianza en el Señor. Nos habla de Enoch, hablamos un poco de Noé, hablamos un poco de Abraham, y todas esas personas que nos mostraron que la fe es el canal de Dios para llevarnos a una patria celestial. De aquí, de este día, yo comprendí algo muy importante, Ladycita, y es que Dios, nosotros tenemos que hacer algo y Dios pone la otra parte. Ellos hicieron, Noé construyó un arca, Enoc tuvo una relación con Dios, Abraham salió de su tierra para creer y buscar esa patria celestial. ¿Qué nos puedes decir, su merced, Ladycita, acerca de este paseo de la fama
Hebreos. No, pues ahí se resume que por la fe somos salvos y es un don de Dios, y está el ejemplo de Sansón, que aunque fue elegido por Dios, se apartó, desobedeció, pero al final se salvó. Está contado como un héroe de la fe. Otra que me llama la atención es Rahab, era una prostituta. Sí. Y salió en este capítulo como una heroína de la fe, y aparte sabemos que es parte de la genealogía de Jesús. Así que este capítulo me llevaba a pensar en dos historias que voy a contar rápidamente. Que una era una bruja, se llama Ranja, vive en Madagascar. Y yo antes pensaba que todas las brujas eran brujas porque decidían ser brujas, porque querían poder, pero conocer la historia de ella me cambió la forma de pensar. A veces nosotros tenemos prejuicios y estamos equivocados, ¿no? Resulta que Ranja desde muy chiquita la empezaron a molestar espíritus. Y los papás la llevaron a donde un brujo, dieron una ofrenda de vacas para que los espíritus la dejaran de molestar, pero los espíritus la siguieron molestando. Cuando se volvió adolescente la siguieron molestando, estaban detrás de ella y no la querían soltar. Ella tuvo su primer hijo y los espíritus le dijeron que la querían, que tenía que ser una bruja. Y ella dijo, yo no quiero. Le dijeron, si no nos sigue, su hijo va a morir. Efectivamente, el hijo se murió. Después quedó embarazada nuevamente, era una niña, y le dijeron, si no nos obedece, su hija va a morir. Ella, por miedo a que su hija no muriera, pues se volvió bruja, se volvió muy poderosa. Ella, con todos los poderes que tenía, podía paralizar a las personas, hacía muchas cosas. Los espíritus le dieron mucho poder, pero ella no era feliz. Uno podría pensar como juzgarle y decir, no, es que es una bruja y lo hace por poder y está feliz. Ella era miserable, dentro, se sentía miserable dentro de ella. Y no sabía cómo soltarse de esos espíritus. Un día encontró una pareja de jóvenes cristianos que le invitaron a la iglesia. Ella fue, pero no pasó nada. Un día se encontró con un señor adventista que la invitó a la iglesia y los espíritus le dijeron, no se meta con esas personas, usted es de nosotros. Ella la empezaron a molestar, entonces ella se empezó a enfermar, pero ella decidió ir a la iglesia y los espíritus estaban ahí molestándola en la casa. Un día Dios está orando grandemente alrededor del mundo, no solo a través de personas, sino a través de la radio, de los gapas. Entonces en la radio ella escuchó un programa de la emisora de la iglesia adventista, y se dio cuenta que cuando ella escuchaba esa emisora, los espíritus no le hacían nada. Entonces dijo como, no, es de la iglesia adventista. Y empezó a estudiar y los espíritus le dijeron, no puede estar con ellos. Ella no le interesó, siguió tomando estudios, pues le quemaron la casa. Se le quemó la casa, los vecinos la querían sacar de la casa, le hicieron la guerra. Pero ella siguió firme en su decisión, se bautizó y ahora ella asiste a una de las iglesias que ella misma ayudó a construir, y ahora le enseña a todo mundo que la libertad de los demonios solo está en Cristo Jesús, que solo Él puede sacarlos. Amén. Y también ella dice que milagrosamente, vamos a la fe, está ejerciendo su fe, milagrosamente ella aprendió a leer y a escribir, y ahora lo que más le gusta a ella es enseñarle a otros acerca de Jesús. O sea, empezó a desarrollar la fe oyendo la radio, lo que decía, y ahora la está ejercitando, estudiando la Biblia, teniendo una relación con Dios, y aparte la está compartiendo con otras personas. Súper bien, qué gran ejemplo, ¿no? A veces a uno le suceden cosas y uno como que desfallece, se aleja de pronto, y quizás es una situación, es una prueba realmente de fe, de mirar a ver en dónde realmente está nuestro corazón, cuál es lo que el Señor nos está mandando, qué es lo que el Señor nos está enseñando. Y mira que esa historia sirve no solamente para ella, sino para las personas que estamos, claro, en el mundo, lo que su merced está comentando ahorita, para las personas que están incluso detrás de la pantalla. Claro, exacto. Y es como, sería como una heroína de Hebreos 11, porque a veces nosotros decimos como, el Dios de la Biblia, el Dios del pasado, de los israelitas, de muchos años atrás, pero Dios sigue haciendo milagros hoy en día, y historias así que uno las escucha y se queda como... Sí. Como el libro de Pavel Goya, ¿no? El pastor de Pavel Goya, que sí, realmente
es una constante evidencia de la fe que tiene este hombre tan grande y lo que nos enseña Es el un Señor gran a hombre través de Dios. de él. Sí. Y ya la otra historia rapidita es esta, que Dios también está usando. Resulta que lo mismo de la fe. En Madagascar también, unos ladrones robaron algo, robaron libros y robaron gadgets. Se pusieron a escuchar el gadget. Esto es un gadget, es un dispositivo que está cargado con la Biblia, sermones, muchas cosas espirituales de la iglesia adventista. Entonces se pusieron a escucharlo y eso los empezó a convertir. Lo que parecía milagroso es que ellos no solo encontraron el gadget, sino muchos libros y los dejaron por allá. Y cuando fueron a buscar los libros que tenían allá, el único libro que no se había dañado de todos era la Biblia. Entonces empezaron a estudiar la Biblia, que vieron que estaba acorde con el contenido que tenía este aparatico. Sí. El líder empezó a estudiarlo con más amigos. Luego buscó una iglesia adventista y se bautizó. Entonces, como ellos solitos empezaron a ejercer la fe escuchando y después la empezaron a compartir con los demás y ahora son líderes que trabajan por más personas. O sea, no solo el Señor salva a los que siempre han sido santos y rectos y nacieron en la iglesia y nunca se equivocaron, sino gente que estuvo y se equivocó y volvió, o gente que podríamos tacharlos como terrible, bruja, ladrón, prostituta, pero una vez se encontraron con Jesús, se volvieron mejores que inclusive los que estamos en la iglesia desde siempre. Claro, de hecho, vuelvo y digo, la cronología de la lección nos hablaba de aquellos que en apariencia estaban dentro de la iglesia y aquellos que estaban fuera de la iglesia. ¿Qué ejemplos grandes de fe nos dan estas personas? Finalmente, bueno, resumamos un poco lo que nos dice la lección en el día jueves 21 de mayo. Nos habla acerca de esa experiencia de lo que significa la fe de Jesús, lo que encontramos en Apocalipsis 14:12, ¿no, mi ladycita? Apocalipsis 14:12 dice así: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mira lo que nos dice la lección. Esto lo voy a leer textualmente porque me permitió tener un análisis más amplio acerca de este día, ¿no? Dice, aunque Hebreos 11 enumera una serie de hombres piadosos que tuvieron una fe firme y sólida, nadie ha tenido una fe comparable a la de Jesús. Imagínense, esos hombres que uno ve y uno lee y uno, admirable, pero lo que tenía el Señor Jesucristo, la fe que tenía el Señor Jesucristo era incomparable. Y de hecho, más adelante amplía un poco. Dice, tener la fe de Jesús significa no solo ser obediente a Él y a su palabra, a semejanza de la fe que Él tenía en Dios, sino también tener una experiencia diaria y vital con Jesús. Es entender y actuar en consecuencia que solo si Jesús es el centro de nuestra vida diaria, podemos tener una relación salvadora con Dios. Admirable, la verdad. Y mira, esa relación que el Señor Jesucristo, esa fe del Señor Jesucristo es evidente porque Él pasaba mucho tiempo con el Señor. Él hablaba del Señor, vivía, el Señor dependía del Señor, aunque estaba aquí en la tierra, en su figura humana, dependía de su Padre Celestial en una situación tan compleja como la que se presentó incluso al final de su vida terrenal, ¿no? Dependió de Él y eso nos lleva a nosotros a reflexionar que nosotros debemos llegar con nuestra fe hacia esa fe, hacia la fe de Jesús. Bien, mis queridos hermanos, ya finalizamos el repaso de esta lección. Brevemente vamos a finalizar orando y dándole las gracias al Señor por este momento. Padre amado, bendito sea tu santísimo nombre. Muchas gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas. Quizás nuestra fe es pequeña, Señor, te pedimos con humildad que nos ayudes a acrecentar nuestra fe y nos ayudes a dar testimonio de las grandes obras que tú has hecho en nuestras vidas. Perdona nuestras muchas faltas y nuestros errores, Señor, y ayúdanos a ser conforme a tu voluntad. Te lo rogamos, Señor, con humildad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado y no olviden suscribirse y darle like al video.